Objeto. SCP-282. Varas rituales demoníacas. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-282 debe guardarse en un armario de contención equipado con una gama estándar de explosivos, químicos, biológicos y defensas meméticas de alto nivel. La entrada del personal en el lugar de contención de 282 debe ser verificado con un escáner retiniano. Las sesiones de experimentación que duren más de 3 horas no son permitidas. Descripción. SCP-282 es un juguete para niños recuperado desde el atolón de Truk en Micronesia. 282 tiene la forma de diablo o de un conjunto de varas para malabares. Al parecer están hechos de materiales disponibles en la localidad. Fuentes históricas y culturales muestran que 282 fue utilizado originalmente por los nativos de su isla de origen como parte de un elaborado ritual anual, conocido como, literalmente traducido como se mueve, para traer buena suerte para el año siguiente. Numerosas anomalías en la isla alertaron a la fundación de la presencia de 282, incluyendo temporadas de cosecha excepcionalmente largas, varias especies desconocidas de fruticultura creciendo en la localidad e informes de los misioneros acerca de extrañas luces y ruidos, y mochilas de niños que parecen idénticos. La investigación completa sobre las propiedades de 282 está pendiente. Anexo 282-A. Operaciones de limpieza en el atolón de Truk han recuperado grandes cantidades de información, incluyendo un sistema casi completo de instrucciones de uso para SCP-282. Las operaciones en el atolón se reducirán y a pesar de la aprehensión de equipos de asistencia en la recuperación de 282, las pruebas en cuanto a si pueden crearse propiedades anómalas continuará. Anexo 282-B. Personal de nivel 4 o superior puede ver el informe de incidente 282-CB. A partir de cualquier intento de recrear los efectos de SCP-282 es castigado con la eliminación. Toda la información restante debe ser clasificada. Datos borrados. Anexo 282-C. Materiales decomisados de una residencia en el atolón de Truk se asemejan a una réplica incompleta de SCP-282. Como la réplica, aparentemente en el proceso de creación, no demuestra propiedades anómalas, se ha agregado al área de contención de 282 hasta el momento en que podamos determinar su naturaleza. Operado por la coerción de la Fundación, reveló poca información en cuanto a cómo o por qué fue creado, pero indican que tal vez conozcan a más civiles en el área de recuperación que deben saber cómo o estar interesados en la creación de réplicas similares. Se desconoce si la réplica recuperada es idéntica a 282. Informe del incidente 282-CB. Registro personal del Dr. Garrison. D. En los intentos por recrear el ritual descrito en los documentos 282-14 al 17 van lentamente, sobre todo debido a los agotadores requisitos para usar a SCP-282. En primer lugar, nos tomó media a la semana para encontrar a alguien en el lugar que realmente pudiera utilizar las varas para malabares. Para referencia, investigador Muñoz, un analista de tecnología médica, en última instancia fue elegido como el sujeto. En segundo lugar, SCP-282 son al parecer muy difíciles de usar, en comparación con las varas para malabares ordinarios, por lo que tuvo que pasar unas semanas trabajando en ello. En tercero, y más persistente y molesto, las instrucciones, tuvimos que llamar al sujeto para hacer malabares con SCP-282 constantemente, durante 36 horas, con una baja tasa de error y no dejar caer el palo. Y esa es la razón por la que nos ha llevado 2 meses hasta ahora. Pueden hablar de dedicación y financiación de proyectos y resultados, pero la resistencia necesaria es malditamente sobrehumana. Se ha sugerido que apliquemos un goteo intravenoso de cafeína y electrolitos para mantener el estado de alerta, y estoy dispuesto a hacer eso. Hora 0. El sujeto se encuentra en una cámara de explosión de 10 metros por 10 metros que se ha preparado según las instrucciones recuperadas. Entre otras preparaciones, el sujeto está parado en el centro de un círculo de 1,5 metros de diámetro marcado con flores, con la cabeza de una cabra en el punto anterior. Alrededor de este círculo, hay un círculo de 3 metros, marcado con una mezcla de vísceras de pollo y cabra machacado a mano con instrumentos de madera.
Fuera de esto hay un círculo de 3,5 metros marcado con plumas de pollo, y huellas de cabra y pollo en ceniza, y un cataplasma de varias hierbas y sangre humana. Un esqueleto de pollo y de una cabra se han ubicado alrededor de la habitación, fuera del perímetro del círculo final. El sujeto, técnico médico Muñoz, con goteo intravenoso adjunto, está parado en el centro, con SCP-282. El sujeto comienza a utilizar 282. Hora 1. El sujeto continúa sin errores importantes en el uso, o informes de anomalías. Los signos vitales son todos normales. 6 horas ya. Él no lo ha tirado todavía. Albergo la esperanza de que esta vez será. Miro a través del vidrio platinado, me pongo nervioso cada vez que comete alguna torpeza. Cada vez. Se torna un poco ridículo. Me preocupa que sea un efecto del SCP, así que le dije al guardia, pero creo que es más estresante que un tirón mental. Voy a llamar a un observador secundario y dormiré en la camilla de aquí. Despertí, él sigue en marcha. Nota. Los instrumentos en la cámara de prueba mostraron que el pulso del sujeto había aumentado ligeramente en este punto del tiempo. Hora 18. El sujeto nota sonidos de risas en el interior de la cámara de prueba. El observador externo no nota nada anormal. Hora 23. El sujeto se hace cada vez más paranoico, alegando que el experimento no funcionará y preguntando si puede detenerse. Se le anima a continuar haciendo malabares y en ningún punto el sujeto deja caer el palillo. La hipótesis es que es una reacción de estrés. Hora 26. El sujeto afirma sentir una brisa en la cámara. Signos de fuertes vientos son evidentes cuando los esqueletos de animales fuera de los círculos se mueven como si se soplara. Sin embargo, ninguna de las flores en el primer círculo se mueven, ni se deteriora el trabajo del sujeto. Hora 27. Todas las luces en la cámara se opacan abruptamente. Además, el círculo externo aparece totalmente y de repente desaparece de la vista. Signos de viento, pese al estado cerrado y subterráneo de la cámara de explosión, se han incrementado. Se anima al sujeto a continuar haciendo malabares. Nota. Registros posteriores muestran los problemas eléctricos con luces de la cámara. La hipótesis es que es un efecto del SCP. Hora 30. El sujeto informa sentir frío, sensores afirman que la temperatura interior de la cámara ha disminuido 20 grados. Continúa haciendo malabares. Casi no puedo creer que ha seguido moviéndolo durante todo este tiempo. Obviamente, se esperaba que la frecuencia de error subiera conforme pasaba el tiempo, pero él no lo ha tirado ni una vez, y la tasa de error parece haber disminuido, como se está consiguiendo arraigarla. Aquí viene la recta final. Se ve cansado, no lo culpo. Hora 32. El segundo círculo se mueve como si soplaran hacia adentro, entonces desaparece completamente. El sujeto no hace ninguna nota de esto. Después de 10 minutos, los esqueletos de los animales alrededor del perímetro de la cámara se ponen de pie, a pesar de la falta de muscular o tejido conectivo. El sujeto se vuelve diferente, murmurando en voz baja. Hora 33. El círculo final desaparece, y las luces se opacan otra vez, hasta que la zona en el interior de la cámara está completamente oscura. Observadores notan una voz diciendo, se mueve, antes de que los sonidos de malabarismo cesen y un ruido estrepitoso es escuchado. Se ordena el bloqueo de clase 2. Nota. El análisis adicional a través de la cámara infrarroja revela que en la hora 33:14, las rodillas del sujeto ceden, y después murmurando fuertemente, antes de que el material de archivos se interrumpa por varios brillantes parpadeos, al parecer solo visibles a infrarrojos sensores. Durante este tiempo, el sujeto desaparece completamente, y SCP-282 cae al suelo. Hora 34. Sonidos de que ha iniciado de nuevo el malabarismo dentro de la cámara. Nota. Cámaras infrarrojas muestran que una figura que no pertenece a Muñoz apareció en la sala de prueba, recuperó a SCP-282 de suelo y continuó haciendo malabares mientras reía tranquilamente. Hora 35. Se producen varios destellos infrarrojos más, algunos de los cuales ahora se traducen en destellos en el espectro visible. La cámara de contención está muy oscura. A las 35:28 horas, un lado de la cámara de contención se rompe por un repentino calor medido en grados Celsius. El material de la cámara muestra una desconocida fuerza que procede a destruir los obstáculos en su camino y sube a través de la escalera de emergencia, perjudica el hueco de la escalera, pero sin dañarla estructuralmente.
A nivel del suelo procede a tallar un recorrido por las instalaciones hasta que el perímetro del sitio es alcanzado, momento en el que deja de ser visto. Todo ello llevado a cabo en 4,7 segundos. El personal que estaba cerca reporta ver solo una brillante luz caliente. Nota: el material de archivo de la cámara muestra que al comprometer el perímetro de la instalación, la fuerza hizo una pausa de varios milisegundos, y desapareció, en lugar de salir de la instalación. Imágenes de los infrarrojos de la cámara de prueba muestran que está completamente vacía en este momento. Después de varios segundos, la luz en la cámara de pruebas vuelve a la normalidad. El sujeto ha vuelto a las pruebas de cámara, desplomado en el piso, con SCP-282 cerca de donde cayó. Además, una fina capa de ceniza cubre el piso de sala de pruebas. Equipos de paramédicos entran deprisa. El sujeto está actualmente en tratamiento por el trastorno de estrés postraumático y se espera reanudar las operaciones normales pronto. Informe posterior a la prueba. Entrevista con el sujeto. Muñoz. Estoy haciendo malabares, ¿verdad? Como si estuviera haciendo esto últimamente, infierno, todo el día. Entonces, todo me recoge como si estuviera parado en un Editado. huracán, y yo siento esta cosa, no saben lo que es, pero estaba allí y he podido, Cristo. Todo estaba negro, y yo sabía que me había movido, que estaba en otro lugar, porque sabía que no había un piso o techo o los malditos palos en donde yo estaba. Solo, nada realmente y la oscuridad, y entonces estaba allí. Joder. Yo sabía que estaba algo más allí, a pesar de que no podía ver o escuchar o sentirlo porque no había nada que ver, oír o sentir. Solo estaba esperando allí, manteniéndome allí, esperando que hiciera algo. Yo me acurruqué en esta bolita, intentado hacer que no me notara, pero estaba allí respirando por mi cuello todo el tiempo. Al final, yo solo lo que quería dejar. Eso fue todo. Datos adicionales. Sobre en daños a la propiedad que fueron causados por el incidente 282 CB, y la contención de 3 SCPs separados fueron comprometidos. Debido a esto, las sanciones actuales en la experimentación con SCP-282 serán ejecutadas.